Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes este tema tan importante, de tanta actualidad, con la contaminación ambiental, los picos respiratorios que estamos teniendo en este momento, la contaminación ambiental. Entonces, este tema que denominamos importancia de la terapia respiratoria en enfermedades respiratorias crónicas, creo que va a ser muy útil para todos ustedes. Iniciamos aquí hablando un poquito de lo que tenemos en Colombia. Estas enfermedades respiratorias crónicas son una causa significativa de mortalidad y en el 2024 estas enfermedades fueron la tercera causa de muerte con un 5,6% de las defunciones según las estadísticas vitales del DANE. Aquí vemos un aviso del tiempo, que es un periódico muy conocido aquí en Colombia, de la semana pasada, donde nos decía las causas de muerte en Colombia y vemos cómo si confirman que la tercera son enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, teniendo 5.021 registros, y la quinta son infecciones respiratorias agudas. Entonces es cuando vemos cómo tenemos que actualizarnos, qué debemos hacer, cómo debemos prevenir estas enfermedades respiratorias y por eso tenemos el tema de hoy. Entonces, entrando en materia, aquí les comparto que el manejo de enfermedades pulmonares crónicas, la terapia respiratoria es fundamental. ¿Por qué? Porque mejora la función pulmonar, va a reducir muchísimo los síntomas y estas exacerbaciones, que es cuando se vuelven más agudos, más dolorosos estos temas. La capacidad física para el ejercicio va a aumentar y obviamente la calidad de vida. En cuanto a ejercicios respiratorios, quería hacerles un paréntesis para que comprendan un poquito, porque en enfermedades respiratorias no solamente estamos hablando de aquellas que son obstructivas, sino que también hablamos de las que son restrictivas. Entonces, para que ustedes entiendan cuál es la diferencia y por qué tenemos que hacer ejercicios respiratorios diferentes si tenemos una enfermedad restrictiva o si tenemos una enfermedad obstructiva, les voy a explicar un poquito. ¿Qué es una enfermedad restrictiva? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué clase de ejercicios debemos hacer cuando tenemos estas enfermedades? La enfermedad restrictiva es cuando nosotros nos vemos impedidos para tomar profundamente ese aire, cuando la inspiración es difícil. Hagan de cuenta que cuando vamos a tomar el aire, nuestro pulmón tuviera unas rejas y no nos deja que se amplíe la capacidad pulmonar. Entonces tenemos que hacer énfasis en la inspiración. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Algunas de estas enfermedades son la fibrosis pulmonar, las enfermedades neuromusculares. Y cuando tenemos enfermedades obstructivas, lo que pasa es que cuando vamos a botar el aire, cuando vamos a exhalar, es que vamos a tener el problema porque tenemos mucho acúmulo de secreciones o porque tenemos inflamación en los bronquios. Entonces tenemos que hacer un énfasis en esta expiración que sea prolongada. ¿Qué enfermedades son estas obstructivas? Algunas de ellas son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística, entre otras, porque hay muchas más. Estas porque son las más comunes. Aquí les voy a ir mostrando en figuras qué es cada una de estas enfermedades para que ustedes me entiendan por qué el énfasis de los ejercicios respiratorios es tan importante. Si vemos el primero, aquí les estoy señalando fibrosis pulmonar. Este pulmoncito está rígido, es un pulmoncito que no puede expandirse, es un pulmoncito que cuando va a entrar el aire queda duro. Entonces es muy difícil tomar el aire. ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? El problema es que esta última unidad que ustedes ven acá, que son la azul y la rojita, estos son los alvéolos. Ahí es donde se hace el intercambio gaseoso. Cuando yo tengo, por ejemplo, un enfisema, por decir algo, estas unidades van a perder elasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Entra el aire, sí, pero cuando va a salir va a ser difícil porque ya no hay esa elasticidad, esa bomba no puede volver a soltar todo ese aire fácilmente. Cuando tenemos fibrosis quística,
Lo que pasa es que los bronquios están llenos de moco y cuando vamos a botar el aire hay dificultad para sacar ese oxígeno. Cuando tenemos asma, ¿qué pasa? En el asma, si ustedes ven aquí, tenemos un bronquio donde está normal, entra y sale el aire, pero cuando tenemos asma se inflama y ese bronquio inflamado, cuando vamos a botar el aire es muy difícil. Hagan de cuenta cuando nosotros tenemos un globo, una bombita, y la puntica de la bombita la vamos a cerrar. Ese aire que tiene el globo para salir tiene mucha dificultad. Eso es lo que pasa en el asma. Y cuando tenemos problemas neuromusculares, uno de los músculos más importantes de la respiración es el diafragma y los intercostales que ayudan, que están aquí a los lados de los pulmones. Cuando nuestro diafragma no tiene fuerza, cuando esos intercostales no tienen fuerza porque tenemos un problema muscular, obviamente cuando va a entrar el aire no tiene cómo expandirse. Entonces, estas son las diferencias que tenemos en cada una de las enfermedades respiratorias. Entonces, igualmente, los dispositivos que utilizamos para hacer ejercicios respiratorios son diferentes. Si vamos a hacer énfasis en los dispositivos inspiratorios, entonces acuérdese que es cuando tenemos problemas restrictivos o, por ejemplo, cuando hemos tenido una cirugía de corazón, cuando hemos tenido una cirugía de algo abdominal, una cirugía de cadera, donde la inspiración es limitada, ya sea por dolor, por herida, ya sea porque tenemos una costilla mal. Entonces, lo que necesitamos es hacer ese énfasis en la inspiración. Acuérdense que la fibrosis pulmonar es una de ellas. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos estos incentivos. Si ustedes conocen, verán que unos tienen 3 bolitas, otros tienen una bolita, otros tienen algo muy diferente para el volumen. ¿Y cómo se hace? Se coloca en la boca la boquilla y exclusivamente por boca es que se va a tomar el aire. Se toma el aire profundo tratando de subir estas bolitas y sosteniéndolas en la parte superior de cada uno de estos dispositivos. No es tomar y botar rápidamente, sino lo que toca hacer es ampliar esa capacidad inspiratoria y para eso se hace lento, pero sostenido, para que esas bolitas queden hacia arriba, el pulmón quede expandido y podamos lograr un intercambio gaseoso que nos ayude a nuestra capacidad pulmonar. El pico flujo o el peak flow que llamamos, ¿cuándo se utiliza y por qué se utiliza? Esto se utiliza cuando nosotros tenemos, por ejemplo, asma. ¿Por qué? Necesitamos saber con cuánta velocidad y qué tanta capacidad estamos botando. Entonces, muchos de ustedes tendrán esto que es el más común y es colocárselo en la boca y soplar fuertemente. Eso nos va a determinar cuántos litros tenemos en nuestro pulmón. Hay diferentes dispositivos. Puede ser este que es muy manual, puede ser este que ya es inteligente. Con un celular vamos a ver cuánta capacidad tenemos o el que ustedes ven aquí a mano derecha que es electrónico, solamente soplamos y nos va a mostrar qué capacidad expiratoria tenemos. Los dispositivos expiratorios son los que utilizamos cuando tenemos problemas obstructivos. ¿Cuáles son estos problemas obstructivos? Recuerden, asma, recuerden fibrosis quística, un EPOC. Entonces, necesitamos estos dispositivos. Algunos de ellos nos van a hacer unas oscilaciones cuando se sopla. Entonces se coloca en la boca y se toma aire y se sopla largo, 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 no cortado, no hacer el soplo cortado de solamente como cuando uno sopla las velas que hace, no, sino es una exhalación prolongada, mínimo 6 segundos, y cada uno de estos dispositivos emite unas oscilaciones que lo que hace es que remueve un poquito, suelta un poquito esas secreciones que tenemos y por medio de la tos va a ir limpiando, limpiando esos bronquios para aumentar capacidad vital y para aumentar la oxigenación.
Entonces, aquí les nombro unos. Este es el aeróbica, este es una capela, este es un pariopep. Aquí tenemos un RC Cornet, un Florer y una válvula PEP. Cualquiera de esos sirve, no tiene que ser uno específico, depende cuál el paciente puede tener, cuál le gusta al paciente, cómo le funciona al paciente. Entonces, no es solamente que yo le diga al paciente, ok, tiene que conseguir el acapela, porque yo quise, no. Tiene uno que estudiar el paciente y de acuerdo con el paciente, ver qué le está funcionando a él. El programa de rehabilitación en problemas respiratorios es muy importante realizar la rehabilitación y no realizarla exclusivamente cuando ya está el paciente en muy mal estado. La rehabilitación pulmonar se debe hacer en los estadios de inicio para poder tener una rehabilitación adecuada y no llegar hasta el fondo de las cosas cuando ya vemos que el paciente está muy mal. Entonces, ¿esto qué contiene? Un programa de rehabilitación son ejercicios respiratorios, ejercicios físicos controlados, donde se le informa al paciente todo lo que es la patología, cómo va a manejar ese estrés, porque algo que da mucho estrés es la dificultad respiratoria, tanto para el paciente como para el cuidador. Son de las enfermedades que causan más estrés. Toca empezar a manejar ese estrés. La nutrición, muy importante. Un paciente desnutrido es un paciente que no puede respirar bien. Es un paciente que no va a tener fuerza para toser. Es un paciente que no va a tener fuerza para respirar profundo. Entonces, importantísimo la nutrición y las técnicas de oxigenoterapia de acuerdo a si el paciente lo está necesitando o no. Cuando usted va a iniciar sus ejercicios, es importantísimo que mire varios detalles que a veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, que el lugar sea el apropiado, donde se respire tranquilamente, donde no vaya a hacer ejercicios después de comer, pero tampoco vaya a hacer ejercicios en áreas contaminadas. Si usted dice, no, yo voy a salir a un parque a hacer ejercicio, pero resulta que ese parque está en la mitad de la calle donde el tráfico es espantoso, donde la vecindad de ese parque son fábricas que emiten muchos polvos, olores, humos, no es el área indicada. Entonces, por favor, tengan cuidado dónde van a hacer esos ejercicios físicos y eviten realizarlos después de comer. También tiene que tener mucho cuidado mientras hace ejercicio que se esté hidratando frecuentemente. Una de las principales técnicas que tenemos que conocer es una respiración diafragmática. ¿Por qué? Como les mostraba en una de las diapositivas anteriores, me voy a devolver un poquito y les voy a mostrar cuál es el diafragma. Aquí donde ustedes ven el de distrofia pulmonar, les voy a señalar aquí abajo, este es el diafragma. Este es el principal músculo de la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos aire, este diafragma va hacia abajo y cuando botamos el aire, ese diafragma va hacia arriba, empujando el pulmón y más o menos desocupándolo. Entonces, ese es el principal músculo y por eso debemos saber cómo vamos a hacer los ejercicios con la respiración diafragmática. Ustedes lo pueden hacer acostados o lo pueden hacer sentados. El caso es que coloquen la mano sobre el abdomen, toman aire lento por nariz y van a botar fuertemente por boca, largo, largo, largo. Cuando toman el aire, el estómago va hacia afuera. Cuando botan el aire, el estómago va hacia adentro. Tengan cuidado de no mover los hombros. Los hombros no se tienen que mover cuando uno respira. Exclusivamente van a mover el abdomen. Eso es una respiración diafragmática. Entonces, ustedes ven aquí en la diapositiva cómo se toma aire y el estómago sube. Ahora, la siguiente diapositiva, se bota el aire, pero el estómago baja. ¿Por qué? Porque estamos desocupando esos pulmones. Otro ejercicio respiratorio muy sencillo es el de los labios fruncidos. ¿Cómo se hace? Tomar aire lento por nariz y con los labios fruncidos exhalan o botan el aire lentamente, más o menos puede ser unos 5 o 6 segundos.
Eso va a ayudar bastante porque va a hacer cambio de presiones para que salga más rápido el aire y mucho mejor. Otro de los ejercicios que tenemos es la expansión costal. Para hacer expansión costal, puede usted colocar las manos sobre la nuca y como ven la diapositiva, las gráficas, las manos sobre la nuca va a tomar aire por la nariz y bote por la boca con los labios fruncidos. Intente aguantar el aire dentro de 3 a 5 segundos. O sea, usted toma el aire, sostiene 3 a 5 segundos donde está expandida bien su cavidad costal y después va a botar el aire. Esto lo puede realizar varias veces al día. No tiene que ser una sola vez, pero si usted puede, esto lo puede hacer unas 2 o 3 veces al día. Cuando queremos ejercitar un poquito de fortalecimiento, vamos a utilizar un poquito de peso, pero ustedes tienen que estar muy cómodamente sentados al principio hasta que cogen confianza y lo pueden hacer de pie. Primero, sentados muy cómodamente, pueden ustedes tener un pequeño peso, más o menos de 1 libra, de 1 kilo, depende que tanto ustedes puedan. Y lo que vamos a hacer es que van a subir los brazos por delante del cuerpo hasta la altura que puedan por el inicio. Después lo ideal es hasta que llegue a la cara de ustedes más o menos detrás de las orejas, no más atrás. Entonces, ¿cómo hacen? Toman aire lentamente y cuando lo botan van subiendo, subiendo, subiendo hasta donde pueden y después lo bajan lentamente. Empezando sentados, por favor. Para elevar los brazos con flexión de codo, también podemos hacerlo con peso. Entonces, cojan ustedes un libro, cojan ustedes 1 libra de arroz, 1 kilo de arroz, depende del peso que ustedes puedan tener. Y van a hacer doblando las piernas y los codos, suben los brazos estirados por encima de la cabeza. No quiere decir que doble totalmente, si lo están haciendo de pie, no tiene que decir que doble completamente las piernas. Es un pequeño doblamiento, digamos, para que vamos a subir con los codos doblados hacia el pecho primero y después hacia arriba. Entonces, esto siempre se va a ir acompañando de una respiración. Entonces, toman aire y cuando van soplando el aire, botando, es que van subiendo, subiendo, subiendo ese peso. Si pueden primero hasta su pecho y si pueden seguir subiendo, pues van a subirlo más arriba de su cabeza y lo van a hacer también 2, 3 veces al día. Cuando vamos a hacer sentadillas, entonces vamos a tener una silla muy cómoda y preferiblemente que al frente ustedes tengan algo donde se pueden coger, donde pueden asirse si de pronto pierden el equilibrio. Y lo que tienen que hacer es que toman aire y en el momento de botarlo es que se van a levantar de la silla muy lentamente, van a hacer la fuerza en las piernas y después vuelven a sentarse. Cuando se levantan, botan el aire, cuando se sientan, toman el aire y lo van a hacer varias veces. Entonces, con estos ejercicios estamos nosotros haciendo una rehabilitación de brazos, de piernas y de cavidad costal y obviamente todo lo que es la respiración. Si vamos a hacer un poquito más de ejercicio aeróbico, lo podemos hacer caminando en una bicicleta. La bicicleta puede ser estática o la bicicleta puede ser de la que sale a la calle y ustedes traten de iniciar con poco tiempo. Si no son de los que hacen ejercicio todos los días, empiecen con muy poco. No necesitamos tener mucho. Entonces empiecen, si quieren, 10 minuticos. Y depende cómo se van sintiendo, van a ir aumentando este ejercicio hasta que llegan a 30 minutos. Siempre tengan la precaución de estarse hidratando y tener mucho control de la respiración. Entonces ustedes van haciendo su ejercicio, pero no olviden tomar aire por nariz y botarlo por la boca. Algo que es muy importante y que la gente normalmente o no le pone cuidado o le da pena toser. La tos y la expectoración es muy importante para limpiar las vías respiratorias y para que podamos respirar bien. Si no respiramos bien, no podemos hacer nada. Entonces, todas estas cosas nos ayudan para que tengamos calidad de vida. La tos, ¿qué hace la tos?
La tos ayuda a mejorar la función pulmonar. La tos nos reduce esa obstrucción que nosotros tenemos en las vías respiratorias porque está removiendo esa cantidad de moco, de secreción que tenemos en ella y que hace que se inflame la vía respiratoria. Y por ende, mejora la capacidad pulmonar. Entonces, aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar con mucha secreción, no les dé pena toser. Más bien, tomen aire, tosan fuertemente 2 o 3 veces y no estén todo el tiempo carraspeando, que eso no es una tos efectiva y no es una tos que sirve. En cambio, si es una tos que irrita. Si vemos, la técnica para toser es tomen lentamente aire por nariz y cuando van a botar con fuerza por la boca, tosan fuertemente y van a tener un pañuelo, van a tener el codo con el brazo para poder toser. Si van a expectorar, tengan cuidado de tener siempre ese papel desechable, ese pañuelo desechable donde ustedes lo puedan botar en una caneca y después se lavan sus manos. El HAF es otra de las técnicas respiratorias, muy sencilla y ayuda muchísimo a evacuar estas secreciones que tenemos retenidas. ¿Cómo se hace? Se toma aire de manera lenta y profunda por la nariz y lo mantienen adentro contando hasta 2 segundos. Cuando lo van a soltar, hagan de cuenta cuando ustedes van a limpiar sus anteojos o cuando van a limpiar un espejo, que hacen una expiración con vaho, haciendo no es con ruido. Si ustedes lo hacen con ruido, cierran las cuerdas vocales y no viene esa capacidad de aire que es la que necesitamos que salga con la glotis abierta para mover las secreciones. El drenaje postural, la vibración y la percusión son técnicas que en Europa no se utiliza mucho, en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá sí la utilizamos mucho para aquellos pacientes que tienen abundantes secreciones, tipo pacientes con fibrosis quística, con bronquiectasias, con disquinesia ciliar. Son pacientes que acumulan muchísima secreción y que tenemos que ayudar a limpiarla. Tenemos que ayudar a que salga esta secreción de los bronquios. Entonces, lo que hacemos es con una adecuada posición de la mano, si ustedes ven aquí a su mano izquierda, van a ver la mano como está encocada para no hacerle daño a la piel ni al cuerpo del paciente. Esa mano encocada transmite una presión hacia el interior del pulmón donde va a ir desprendiendo las secreciones. Y por medio de ese drenaje postural, que son las diferentes posiciones, que si está semisentado, que si está sentado, acostado, de medio lado, vamos a ir drenando esa cantidad de mucosa que tiene los bronquios en sus diferentes segmentos. Es importantísimo que se haga una evaluación individualizada por paciente de acuerdo a la condición específica del paciente. No necesitamos saber que, por ejemplo, en asma, todos los pacientes con asma se tratan A, B y C. No, puede ser que esa es una guía, pero si tengo mi paciente de asma, mi paciente de fibrosis quística, mi paciente con EPOC, cada paciente debe ser individualizado y debe tener un tratamiento individualizado porque ninguno es igual a otro. Entonces es importante que tratemos esta condición específica de cada paciente. Otra de las cosas que quería yo hablar con ustedes el día de hoy es la respiración y la postura. Resulta que la respiración y la postura es importantísima, importantísima. Cuando nosotros estamos gibados, aquí vemos esta paciente que está gibada. Entonces, esta paciente gibada, lo que pasa es que nos está oprimiendo este pulmón. Si ustedes ven aquí la columna vertebral, cómo se voltea cuando uno está gibado, y aquí cuando está derechito, cómo el pulmón está derechito. Al tener esta vuelta en la columna vertebral, obviamente que esto va a ocluir este pulmoncito. Entonces, aquí no va a estar expandiendo totalmente, sino que por la columna vertebral nos va a quedar menos capacidad pulmonar. Entonces, es muy importante corregir la postura.
Una postura encorvada, ¿qué significa? Que tenemos menos capacidad pulmonar, no tenemos eficiencia respiratoria por compresión. Aquí vemos en la figura, por ejemplo, cuando la gente está en un computador o en una silla y está totalmente encorvada, ¿cómo nos va a dañar la capacidad pulmonar? Y la postura erguida, ¿qué nos ayuda? Hay una capacidad pulmonar mejor, mucho mayor. Hay una eficiencia respiratoria porque los pulmones se pueden expandir totalmente. Si ustedes ven aquí la figura, vemos cómo esta que tiene en verde, vamos a ver cómo está totalmente recta, donde el pulmón no va a estar obstruido, no vamos a estar comprimiendo este pulmón. Entonces, con eso tenemos que ser muy conscientes cuando el paciente respiratorio tiene problema para respirar, normalmente trata de encorvarse. Entonces, eso tenemos que corregirlo. Entonces, los consejos para esto son los siguientes. Trate de mantener la espalda recta y relajar los hombros para que esta dificultad respiratoria se reduzca, para que esta respiración sea mejor. Haga ejercicios de estiramiento para que tenga flexibilidad y eso le va corrigiendo esta postura. Sea consciente de su postura. A veces uno no es consciente y alguien tiene que decirle, mire, está mal parado, está mal sentado. Entonces es importante hacer los ajustes necesarios para mejorar esta respiración y reducir los síntomas respiratorios. La respiración profunda, como les decía al inicio, es muy importante. Eso de tomar aire por nariz y botar por boca es algo muy sencillo que mejora la función pulmonar, pero más que todo, reduce el estrés. Si ustedes tienen estrés, respiren profundo, sentados, relájense, piensen en algo bonito y van a ver cómo ese estrés va a ir bajando. El fortalecimiento de los músculos es importante para la espalda. Ese fortalecimiento de esos músculos de la espalda y de los hombros es importante. Aquí hay algunas figuras que ustedes están viendo, pero obviamente que hay muchísimas más y es bueno hacer un seguimiento con los fisioterapeutas para toda esta clase de ejercicios. Y para cerrar, quería dejarles estas frases célebres. La respiración es un proceso natural, pero también es un arte que puedes dominar. La respiración es vida. Disfruta cada momento. Bueno, muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Exactamente, eso es lo que está preocupando al mundo entero, no solamente nosotros aquí en Colombia o en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Estamos teniendo muchísima contaminación y estamos tratando de trabajar en eso porque eso agudiza las enfermedades respiratorias, la contaminación ambiental y todo eso aumenta la cantidad de muertes que tenemos por año. Por eso tenemos tantas ahora. Lo restrictivo, ¿qué pasa? Hagan de cuenta que ustedes van a llenar un globito con aire, pero cuando van a llenar ese globito con aire, resulta que tienen unas rejas que no van a dejar que se expanda el globito. Eso sucede con las enfermedades respiratorias, que cuando va a ingresar el aire, hay algo, ya llámese una fibrosis que es como tener algo fuerte que no nos deja que ese pulmón se expanda, porque nos está comprimiendo, no nos está dejando expandernos bien. Eso es una restrictiva. Entonces el problema es cuando tomamos el aire, no cuando lo botamos. Pero en cambio, cuando tenemos un problema obstructivo, como es fibrosis quística, como es asma, ¿qué pasa? Que el aire sí entra, sí se expande ese pulmón, pero cuando vamos a tratar de desinflarlo, no tenemos la fuerza para desinflarlo o no tenemos el campo para botar todo el aire, como por ejemplo cuando estamos llenos de secreciones, cuando estamos muy inflamados, cuando ustedes tienen asma y dice, es que cuando yo boto el aire silbo. Ese silbido es porque el área, el diámetro de ese bronquio está disminuido o porque cuando yo voy a botar el aire estoy llena de secreciones y esa secreción obstruye ese diámetro por donde solamente debe haber aire
y es el problema para botarlo. Entonces, eso es un problema obstructivo. Buena pregunta esa y muy interesante. Realmente, como les explicaba, uno tiene que buscar el sitio adecuado para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo ejercicio está tomando más aire por la nariz y botando mucho más. Si yo estoy en un área contaminada, donde al lado tengo la motocicleta, el bus que está expandiendo muchísimo humo, donde estoy al lado de construcciones, donde estoy al lado de esas fábricas que emiten muchos humos, lo que estoy haciendo es que estoy inhalando ese mugre y lo que estoy haciendo es llenando mi pulmón de todo ese mugre. Entonces, no hagan ejercicios en sitios contaminados. Yo prefiero que ustedes busquen el sitio, así sea más pequeñito, hagan ejercicio con respiraciones profundas, pero no donde haya contaminación ambiental. Si la ciclovía está llena de contaminación ambiental porque hay mucho tráfico, realmente y usted tiene una enfermedad respiratoria crónica o aguda, por favor no vaya a las ciclovías. Eso le hace mucho más daño. Exactamente. El paciente que tiene dificultad respiratoria normalmente se va hacia adelante. Él cree que estirando hacia arriba los hombros va a jalar un poquito más esos pulmones y le va a entrar un poco más de aire. Eso debe corregirse. Lo hacen porque están con ansiedad, están con estrés, están con el miedo de no poder respirar y eso hace que se vaya dañando la columna vertebral. Lo que tenemos que hacer es enseñarle al paciente antes de que llegue a estas crisis cómo tiene que respirar, cómo se tiene que relajar, cómo tiene que estar erguido hacia atrás, los hombros relajados. Mientras más relajados estén los hombros, más fácilmente entra el aire. Si hacen presión porque tienen los hombros hacia arriba o el cuello con mucha presión, haciendo la presión aquí porque toman aire por la nariz, pero hacen una presión en el cuello, lo que pasa es que esos músculos del cuello tratan de cerrar la vía respiratoria y todo eso disminuye la capacidad respiratoria. Entonces, el paciente tiene que estar tranquilo, respirando adecuadamente, pero con una postura totalmente erguida para que entre más fácilmente el aire y realizar los tratamientos que le ha dicho su médico, la prescripción que tiene, los inhaladores que tiene que utilizar, cuándo los tiene que utilizar, cómo tiene que toser, cómo tiene que hidratarse. Es que no es solamente una cosa la que funciona cuando nosotros tenemos problemas respiratorios. Si ustedes ven, esto es un conglomerado de detalles que nos ayuda a respirar bien. Es cómo respiro, cómo toso, estoy hidratada, estoy nutrida, estoy relajada. Entonces, esos músculos están fuertes, están débiles. Entonces, son muchas las cosas que juegan un papel muy importante para que usted pueda respirar tranquilamente. La tos es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando tosemos, cuando tenemos mucha secreción que toca limpiar o cuando tenemos irritación, hay toses que toca suspenderlas, hay toses que no se deben suspender. ¿Cuándo se suspende una tos? Cuando es una tos que da dolor, cuando es una tos que agota, cuando es una tos que no deja dormir por muchísimo tiempo porque perdura y perdura tos, que son toses crónicas. Entonces, esas toses toca estudiarlas. Por eso es importante individualizar el paciente. En cambio, si es un paciente con fibrosis quística, por ejemplo, que tiene tanta secreción, él debe toser efectivamente, pero tiene que toser para movilizar esas secreciones. Ahora, hay toses que son solamente de las cuerdas vocales, están inflamadas o porque hay escurrimiento posterior. Entonces, tiene uno que saber qué clase de paciente tiene para saber si la tos que tiene el paciente es buena o no es buena.
Entonces ahí es donde sabemos si tenemos que decirle al paciente, toca que siga tosiendo, poco a poco se le va a ir disminuyendo esa tos, o no, esta ya es una tos de dolor, es una tos que ya llevan 5 días sin dormir, es una tos agobiante. Estudiemos por qué es esa tos. Por eso debemos individualizar el paciente. Esto yo diría que es un mito. Realmente la tos mm, no tiene mucho que ver con que estés con algo frío o no frío. Lo ideal es que no tengamos cambios bruscos de temperatura para que no haya reacciones. Pero porque yo te diga que tú tienes tos, no te voy a decir que no tomes algo frío. Entonces, eso es discutible. Depende. Si el paciente es un paciente crónico, así esté muy estable, es importante siga haciendo los dispositivos expiratorios. Si el paciente, por ejemplo, fue un paciente que solamente hizo, por decirte algo, una crisis de asma una vez al año y nunca más volvió a hacer nada, no hay necesidad. Pero en estos pacientes crónicos, que sí tenemos a repetición todos estos problemas, sí deben hacerlo, así se sientan bien, deben hacerlo.